que el coronavirus tiene 2 a 3 veces la capacidad de contagio que un influenza común. Esos son los dos factores que hace al coronavirus más complejo sustancialmente que la influenza. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La tasa de mortalidad está creciendo, se ve 5 u 8%. Sin embargo, muchos expertos no están leyendo al respecto, que lo compartiré con ustedes, es que lo que está ocurriendo es que no se está haciendo suficientes tests. Si bien las muertes sí se dan de forma muy minuciosa, no así los enfermos. Por ende, el número de decesos va a incrementar, pero no así el número de contagios, porque no se va a tener tanta gente testeada. Por ende, la tasa de mortalidad va a subir, pero no es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, si estimamos que tenemos hoy más o menos unas 8 fatalidades en Bolivia, podríamos estimar que hay una tasa del 2%, que es la que se conoce, la más cercana, digamos, ya de 500 contagios en Bolivia. Pero solo conocemos 123. Por ende, es algo valioso, creo, a mencionar. Ya entrando en los análisis que está haciendo, la OMS calcula que el pico de esto será a fines de abril, vamos a llegar a los 2 millones de infectados y luego empezará el crecimiento, y sobre esto vamos a conversar. Aquí en esa economía partimos en Estados Unidos, que es donde un poco lo que ocurre acá impacta y luego fluye en el resto de los países. Aquí tenemos los dos índices más importantes de la bolsa de Estados Unidos, que son los S&P 500 y el Dow Jones. Lo interesante que quiero mostrar en estos dos slides es, y en ambos es una experiencia muy similar. Si ustedes van en 2008, se van a dar cuenta de la caída que tuvimos en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, algo que fue muy palpable, y desde entonces empezamos a tener un crecimiento constante en el tiempo. Este ha sido un crecimiento que sería un crecimiento en formato de U. Han debido escuchar constantemente la diferencia entre el U y la V. Quiere decir que una vez que caes hasta la parte de abajo, el crecimiento desde ese punto es similar al previo, pero desde ese punto. El crecimiento, este se llama crecimiento U. El crecimiento V quiere decir que cuando caes tienes un movimiento agresivo muy rápido para volver a donde estabas previamente y desde ahí continuar tu crecimiento donde estábamos activamente. Tenemos unos cuantos slides para mostrar esto, porque esto es importante para que lo tengan claro. Ya viendo hacia lo que está pasando hoy día, que son los gráficos de más abajo, hemos tenido una caída muy fuerte y ya se ha empezado a ver un poco de depresión. Esto ha sido sobre todo con inyección de capital de los bancos centrales que se han generado, es en Estados Unidos, pero lo mismo pasa en Brasil, en Europa, etcétera, etcétera. Y con esto se está teniendo una leve recuperación. No se tiene muy claro lo que va a ocurrir. Los expertos dicen de que se va a continuar con una caída, pero no tan precipitada como que se ha vivido. Y una vez pasemos el proceso completo que estamos viviendo, vamos a empezar a ver el repunte. La mayoría de los expertos indican de que este repunte va a ser un tema, es decir, que va a ser un repunte muy agresivo al inicio para volver a donde estábamos previamente y de ahí continuar con el crecimiento. Eso es lo que tenemos explicado. No sé si quieres añadir algo, Julio. Sí, es interesante este pequeño recuperamiento que ha habido en los últimos días. Minuto a minuto se está recuperando. Tiene que ver también, aparte de lo que decías de las decisiones de capital, con los paquetes que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos para impulsar la economía. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de fondo que hoy los economistas están debatiendo es la forma de la recesión que se viene. Va a tener una forma de V o de U, entendiendo que la forma de V es la más, para que se recupera más rápido, entendiendo que la crisis del 2008 fue para Estados Unidos una forma de U, costó mucho más recuperarse, y muchos analistas de economía a nivel mundial, estudios, opinan que si efectivamente en abril se llega al pico de los contagios y en mayo empieza a bajar y las medidas de prevención empiezan a declinarse, estaríamos frente a una forma de V que no sería tan grave, donde habría, como decía Carlos hace un rato, una recuperación rápida. Mira, aquí se hace una evaluación justamente en base a lo que se comenta, donde si podemos ver en el cuadro de la izquierda, el crecimiento en Estados Unidos ha tenido un 3%, 2% según los meses. Cuando empieza la crisis baja en un 2.4% y cuando se genera la crisis en su mayor impacto baja un menos 30%. Cuando hablamos del efecto V, es que tiene una recuperación muy agresiva y vuelve un 29% mes, por ende casi que no existe una diferencia.
y de ahí en adelante continúa el mismo crecimiento que previamente tenía. Este es el punto de reacción del mercado que esperan los expertos en base a lo que se ha visto últimamente con problemas de salud similares a lo que estamos viviendo. Más adelante vamos a mostrar un análisis de lo que pasó con la enfermedad de SARS en Hong Kong, que mostró una reactivación en el espectro del ciclo de V, y por lo mismo se cree que lo mismo va a pasar, porque la economía sigue similar a la previa. Es decir, si hacemos la comparativa con el 2008, esto es lo que ocurrió luego. Cuando cae la curva, no existe una recuperación agresiva, sino que desde el punto de caída continúa su crecimiento que previamente tenía. Entonces, que la economía tenía un problema de base en ese momento. Hoy en día lo que estamos viviendo es algo coyuntural, y una vez podamos pasar este problema, la economía debería poder volver al mismo lugar donde estábamos pronto. Y eso es lo que, en este caso, Morgan Stanley contempla, y lo que BCG en el 2018 muestra que ocurre. Sí, todo esto basado siempre en la premisa de que en abril se llega al pico máximo y en mayo empieza a mejorar. Bien. Perfecto. Hablemos un poco de encuestas. Ahí te voy solo con esta petición y te paso la palabra. Hicimos las encuestas a más de 300 agentes y constructoras con distintos perfiles de lo que perciben que va a ocurrir en el mercado, y las hemos contestado con otros datos importantes para ver cuál es la realidad entre la percepción del mercado y lo que están viendo nuestros estadísticos. Ahí te paso. Bien, vamos a revisar las encuestas que justamente ustedes nos invitaban han respondido. Vamos a empezar con cuánto durará la cuarentena después del 15 de abril, una pregunta que muchos nos hacemos. Y en este caso, el 27% ha respondido que va a durar más de un mes después del 15 de abril. A mí personalmente me ha sorprendido, y esta ya es una opinión más personal, tomando en cuenta que de todas maneras en el hemisferio sur no ha sido tan grave, esperemos que no sea tan grave, y tomando en cuenta que Bolivia y Paraguay son los países con menos infectados, pensé que la mayoría íbamos a responder 2 semanas más o no se extenderá. Sin embargo, me ha sorprendido un poco el resultado de la encuesta, ¿no? Donde la mayoría piensa que más de un mes después del 15 de abril, es decir, hasta mediados de mayo. Y un poco esto contrasta con algunas decisiones de algunos gobiernos, como la de Brasil. No quiero entrar al debate si está bien o mal, pero en Brasil, como saben, no se ha decretado ninguna cuarentena, salvo a nivel nacional, salvo sí en algunos estados y ciudades, pero a nivel nacional Bolsonaro todavía no ha decidido, está en contra de la cuarentena, dándole prioridad a la economía. Bien, vamos a entrar a la percepción que tenemos sobre la variación de precios. En cada recesión o crisis que vivimos siempre tenemos la percepción de que hay una variación de precios. En este caso, hemos preguntado sobre la variación de precios de venta de los inmuebles que están a la venta, que es el lado izquierdo, que está en la misma izquierda, y la variación de precio de las viviendas que están en alquiler, los precios de alquiler. En el caso de la variación de precios de venta, ha sido bien contundente la respuesta. La mayoría piensa que va a bajar, que va a acomodar el precio en los próximos meses, en los próximos 6 meses. De hecho, un 82%, sumando que piensan que va a bajar entre 1% y 10%, suman un 82% de percepción de que va a bajar el precio del inmueble a la venta, y en el alquiler un poco menos, casi igual, hay un 74% de respuesta de que el alquiler va a bajar, ¿no? El precio del alquiler va a bajar. ¿Quieres comentar algo, Carlos? No, creo que existe una claridad, todos percibimos de que va a haber un impacto en el mercado. Esto ha ocurrido en distintos lugares, y algunos tenemos más al respecto, pero percibe que vamos a tener que tener un ajuste. Ya previamente veníamos con distintos ajustes, nosotros como Bolivia venimos de distintas crisis. Esto es una más que estamos enfrentando después de 21 días de paro. Luego nos vino la poca estabilidad en temas electorales que nos está dando, y ahora con esto. Así que Bolivia creo que está viviendo un periodo muy complejo, inclusive peor a lo que se ha vivido externamente. Así que creo que es indudable de que va a existir un ajuste de precios.
y el mercado lo está solicitando. El volumen de cuánto será esto habrá que verlo. Nosotros estimamos que va a estar rondando el 10%. Y esto que ustedes como constructores van a tener que tenerlo en cuenta de aquí en adelante. Empezar a entender de que va a haber un ajuste de precios en el mercado. Estamos haciendo análisis internos de ultracasas, de ver cómo los precios están siendo modificados día a día, y en base a eso les vamos a dar información para que también tengan con el respaldo estadístico. Pero teniendo esto en cuenta, también ver dónde ustedes también pueden reducir costos para mantener la rentabilidad que necesitan para continuar con el negocio. Lo que sí cierro con el concepto de que es muy probable que exista este ajuste, por ende tenemos que empezar a preparar. Bien, la otra encuesta que hicimos fue la percepción sobre la variación del volumen de transacciones de venta y volumen de transacciones de alquiler. Que finalmente el volumen para los que se dedican al rubro inmobiliario tiene una correlación directa con ingresos. Respecto a la percepción de las transacciones de venta de inmuebles, un 61% piensa que van a bajar en volumen. Y respecto al volumen de transacciones de alquiler, un 42% piensa que va a bajar. Aquí se ve una diferencia importante, casi 20 puntos. Entonces, si bien vemos que en ambos casos la percepción general es que se va a caer, hay una gran diferencia entre un inmueble a la venta y un inmueble que está en alquiler. Esto está basado en la percepción, y que además ya lo hemos vivido en anteriores situaciones como la del paro, en que los primeros meses o las primeras semanas después del paro, o después de una situación como esta, la gente que está a punto de comprar una vivienda puede enfriar o postergar su decisión. Sin embargo, en el caso de alquileres se nota menos, hay una percepción de que no afecta tanto, porque al final el alquiler no es un compromiso tan importante y tan grave como comprar una vivienda y endeudarse. Para completar un poco, nosotros tenemos estadísticas de que las personas en Latinoamérica compran o venden un inmueble 1.4 veces en su vida. Es decir, que el promedio de las personas solo se transacciona una vez en su vida. Por ende, el tiempo que invierte y el análisis que invierte es profundo. Y cuando siente cierta inestabilidad, es que procure diferir esta decisión para cuando sienta alguna estabilidad. Por más que quizás existen mayores oportunidades en la crisis, es donde en verdad se debería comprar, pero la gente tiende a hacer lo opuesto. Con respecto a la acta de Camila, nos pregunta si también estimamos que los precios de los materiales van a bajar. Hoy día los commodities han caído mucho, pues pueden ver, el petróleo está en $20, el cobre, el fierro, etcétera, también está teniendo un impacto muy fuerte porque no existe la demanda de China, por ende los precios de los materiales deberían caer. Y lo propio es como con la mano de obra. Antiguamente existía una sobredemanda, esto se va a empezar a ajustar, así que también vamos a poder ver reducción de costos en la mano de obra. Por ende, tanto el comprador y los costos para construir deberían ajustarse en una reducción. Bien, en una coyuntura post-cuarentena, preguntamos qué piensan sobre qué productos inmobiliarios podrían ser más o menos afectados. La pregunta concreta es, de la izquierda, ¿qué producto inmobiliario sería menos afectado? ¿Una casa, un departamento, oficina, terreno o todos por igual? Si bien la mayoría piensan que todos por igual, la mayoría piensa, o una gran cantidad, del 8% piensa que son terrenos los que están menos afectados. Esta percepción tiene una base en que el terreno tiene un diferente target, ¿no? Las casas, los departamentos tienen un target de personas que van a vivir en casas y departamentos. También hay una parte que son inversionistas, pero la mayoría son usuarios finales. En el caso de oficinas, es un target diferente, es la empresa la que normalmente va a comprar una oficina. Y en el caso de terreno, si bien no es el 100%, pero hay una gran diferencia. La mayoría o una gran cantidad son inversionistas, ¿no? Que van a hacer algo con ese terreno, lo van a revender o van a hacer un negocio, y por eso que en una situación coyuntural como esta, más bien se verían beneficiados por los precios y no les afectaría tanto tomar la decisión, más bien aprovechar en la oportunidad. Este es el argumento de esta percepción de que el producto menos afectado va a ser los terrenos. Ahí, solo corroborar, estamos con algunos expertos de España, justamente ayer tuve una charla con gente de Idealista, que es quien
domina con España, nos contaba lo que pasó en 2008, y lo que el mercado en general, no tanto si las constructoras, pero el mercado en general tiende a hacer es intentar aguantar lo más posible el precio hasta que se da cuenta de que no está pudiendo transar y recién empieza a tener una caída del precio de los inmuebles. Por eso los precios de los que tienen que aguantar un poco más eh, a mantenerse post-crisis hasta que realmente las transacciones empiezan a disminuir. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es de todas maneras muy alta. Por ende, seguir sosteniendo esto ficticiamente, justo había un comentario en el chat que decía que las mismas constructoras para buscar flujo van a empezar a ser más agresivos con el precio. Esto creo que es una realidad, así que hay que en conjunto empezar a pensar cómo ser más agresivo con este punto, ver cómo reducir costos y poder mantenerse más fuerte, pero tiene que ver. Bien. La otra pregunta que está en la lámina de la derecha es: ¿qué distribución va a ser menos afectada? Distribución nos referimos a la cantidad de dormitorios, 1, 2, 3 dormitorios. Y aquí, si bien la mayoría coincide en que todos van a ser afectados, un 30%, en este caso el que la encuesta nos da como el más afectado, piensa de que los departamentos de un dormitorio van a ser los menos afectados, ¿no? Esto creería yo que esta percepción está en la base de que los departamentos de un dormitorio son más económicos, que por lo tanto van a ser más accesibles, más vendibles en la próxima coyuntura post-cuarentena. Bien, la otra consulta, cambiando de tema, es sobre la inversión en marketing. Sabemos que las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios invierten en diferentes canales de marketing, entendiendo que el canal directo es el canal por el cual el cliente final llega directamente a la oferta, por ejemplo, porque pasa por ahí, porque ve un letrero, por recomendación. Es el canal directo, que de hecho es el que quizá menos invierta. Luego tenemos los portales inmobiliarios como Ultracasa y competencia de Ultracasa, redes sociales como Facebook y otros, y todas las acciones de BTL como ferias inmobiliarias, capacitaciones, etc. Me llama la atención porque durante todo el año pasado normalmente los presupuestos eran agresivos en todo lo que es BTL, como ferias, presentaciones de open house. Sin embargo, hoy ha bajado muchísimo, al menos en esta percepción de lo que ustedes creen que van a invertir, dejando solamente un 2% en ferias inmobiliarias y un 3% en open house. Creo que la respuesta es bien clara, el argumento es claro, es a partir de estas medidas de prevención, una vez que sigamos la cuarentena, de todas maneras la gente va a seguir psicológicamente tratando de evitar aglomeraciones, eventos, y obviamente la inversión en este tipo de canales se va a caer, ¿no? Solo por dar un puntito ahí, estamos claros de que una cosa es que pase la curva, pero otra cosa es volver a una normalidad plena. Muchos artículos mencionan que eso quizás nunca le inclusive a pasar. La afinidad de la gente a trabajar de forma digital y a tener mayor distanciamiento social parecería que en el corto plazo se va a ir incrementando más. Entonces, empezar a investigar formatos de visitas digitales, de encuentros digitales, parece que va a ser cada vez más fuerte en el futuro, y esto es algo que tenemos. Y como un comentario personal, el año pasado estuve en Perú visitando a nuestros socios, que son inversionistas en Ultracasa, el Grupo Urbania, el portal más grande del Perú, y fuimos cruzando y haciendo benchmark, y Urbania nos comentaba que había mucho éxito en lo que ellos le llaman las ferias virtuales. Me imagino que en otros países de Sudamérica también lo están haciendo en el mundo, pero me pareció muy interesante. Las ferias virtuales básicamente son ofertas de varias marcas, varios desarrollos inmobiliarios en un solo lugar por un solo día. Digamos que un cierto parecido a un Cyber Day o a un Black Friday, pero obviamente inmobiliario. Y yo creería que, así como ya tomó impulso esto en algunos países, va a empezar a tomar más impulso a partir de estas situaciones que hemos vivido, ¿no? Bien, la otra pregunta importante: ¿qué porcentaje de tus ingresos inviertes hoy en marketing? A mí personalmente me llamó mucho la atención, es bien contundente esto. Hay un 77%, hay que llamarle el cuadrito, 77% que va a invertir
o mejor dicho, que invierte hoy entre el 1 y el 10% de sus ventas en marketing de ventas. Si bien esto difiere mucho, porque obviamente un proyecto en preventa necesita mucho más inversión que un proyecto que está ya para venta. Nosotros internamente calculamos que la inversión óptima debería ser entre el 11 y el 20. No sé si querés comentar algo, Ricardo. Estamos, un poco para acotar, nosotros estamos constantemente conversando con gente para cuáles son las estrategias que se hacen y justamente lo que comentaba Julio, hemos vivido un periodo de bonanza importante en los anteriores años que nos permita casi con cero inversión de marketing tener transacciones y tener las cosas funcionando bien. Hoy en día vamos a entrar en un momento donde va a ser más difícil conseguir ese cliente, vamos a tener que exprimir a los clientes, el costo de transacción va a incrementar y vamos a mostrar algunas curvas al respecto, donde hay que hacer un incremento, pero adicionalmente hay que hacer un incremento inteligente, hay que saber cómo invertir esto para poder sacar el mayor provecho. Que el mercado se va a reducir y aquellos que sepan utilizar mejor estas herramientas, mejor sus campañas de marketing van a poder sobresalir sobre el resto. Esta pregunta ahí de Gustavo, ¿qué incluye ese número ideal entre 11 y 20? Porque es bueno aclararlo porque se puede malinterpretar. Estamos incluyendo el costo de marketing, ya sea en cualquier canal, redes sociales, portal inmobiliario o BTL, más el costo de las comisiones de fuerza de ventas, ¿no? Ya sea fuerza de ventas interna o agentes inmobiliarios externos, ¿no? Por lo cual invertir entre 1 al 10% creería yo que solamente alcanza, y eso para la parte del canal de marketing, ¿no? La promoción. Bien. Bien, una pregunta que nos pareció interesante y la respuesta nos ha sorprendido es: ¿estimas iniciar construcción en los próximos 6 meses? Yo personalmente pensé de que iba a ser un poco menos del 100. Hay un 53% de ustedes que han respondido que sí va a construir en los próximos 6 meses. Me imagino que esto tiene que ver, pensando siempre en la posibilidad que en mayo ya estemos operativos y una vida relativamente normal. Y entiendo que la idea es continuar, porque al final, si no seguimos invirtiendo, nos va a costar mucho llegar al margen. Solo un par de cositas. Pedirles primero las preguntas, porfa, en lugar de preguntas, en el chat, las vamos a ir perdiendo. Si le pongas en lugar de preguntas. Y en este tema, al igual que en muchos de los rubros, lo que se está sugiriendo en los próximos meses es ser agresivos y cuidadosos con el objetivo, con el cash. Entonces, lo que voy a decir va a sonar contradictorios en nuestros intereses, pero lo que los expertos recomiendan es tener un poco de cautela y esperar un tiempo. Es decir, aquellos que están pensando con 6 meses, intentar quizás extender un poco y más bien empezar a explotar opciones de preventa y análisis de mercado más riguroso para no equivocarse y lo que se construya tenga una mayor probabilidad y más rápida. Por ende, la recomendación que no estamos leyendo en distintos expertos es ser cautos con este periodo de tiempo y más bien planificar con mucha fuerza para salir con grandes pasos post la crisis. Bien, hemos pasado las percepciones que ustedes mismos nos han ayudado a llenar. Vamos a entrar a estadísticas duras respecto al resultado de nuestra casa, que tiene que ver con visitas, leads, costo por lead, costo por transacción. Vamos a contrastar las percepciones ya con la data absoluta. A ver, en el tema de visitas, estas son las visitas al portal inmobiliario de Ultracasa. Hemos hecho un indicador, un porcentaje que está comparado con el primer semestre del 2009. Ahí vemos que en septiembre, previo al paro, todo iba relativamente bien. De hecho, septiembre para nosotros fue un muy buen mes y creo que para la mayoría de los conductores también. Octubre sufrimos ya una caída de visitas y noviembre ya un pico más bajo, 62%. Hubo una recuperación en diciembre, enero se notó bastante la recuperación, febrero creo que por el carnaval siempre baja un poco, y ya en marzo estamos cerrando un número negativo, no tan fuerte como noviembre,
seguramente abril va a ser muy fuerte, pero ya se nota obviamente la caída en visitas al portal. Hay que corroborar un pequeño punto. Esto que evidencia lo que previamente habíamos comentado. La crisis que vivimos fue una crisis puntual. Económicamente algunas cosas no habían cambiado. Lo que cambió fue la crisis que vivimos. Eso nos permitió tener un repunte agresivo. Nosotros en enero, y ahora vamos a ver más adelante, volvimos a la normalización mejor de lo que habíamos estado antes. Porque nuevamente hubo una crisis de fondo. Si tú comparas con la del 2008, la crisis era de fondo y eso conllevaba mucho de complejidad para poder salir adelante. Sin embargo, lo que se viene es la misma tendencia. Vemos que estamos volviendo a caer y algunas proyecciones tenemos más adelante. Tenemos preguntas en el chat. Uno es, este porcentaje lo hemos comparado con otros mercados de la TAM, pregunta Gustavo, y sí, la respuesta es sí. Tenemos métricas de tenemos socios en ambos lugares y estos son los porcentajes que se manejan en nuestro país. El comportamiento de la banca después de la epidemia, pregunta Fernando, con respecto a eso, sabemos que la banca está intentando eliminar el tema de la vivienda social porque es un crédito con el cual ellos no generan utilidad, porque generan casi cero utilidad, muchas veces van a perder. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de conversar con algunos candidatos a la presidencia con altas probabilidades de lograrlo y ellos se percibe que van a mantener las medidas al menos durante este año y probablemente durante este año. Por ende, quizás los bancos se van a poner más exquisitos en el pie y necesidad que se tenga, pero de todas maneras pareciese que el gobierno va a mantener ciertas exigencias para que se tenga que seguir colocando más social. Bien. El otro indicador que es muy importante para nosotros son los leads. Los leads son las personas, el usuario final que entra a nuestro portal inmobiliario, se fija un inmueble o proyecto inmobiliario y deja sus datos, ¿no? Un cliente interesado, un lead de calidad. Aquí lo que vemos es algo parecido a lo que pasó con las visitas, no tan agresivo. Recuerden que en las visitas llegamos a un pico de caída de 62% en noviembre. Aquí ha sido un poco menor, pero de todas maneras la tendencia es muy parecida. En enero se recuperó y fue un buen mes, y luego ya se nota bastante fuerte la caída que hemos tenido en marzo. Vuelvo a contar el punto, en enero volvimos a tener un 10%, estábamos por encima del mismo periodo 6 meses atrás. Es decir, se venía una recuperación interesante, todos estamos contentos, y bueno, tenemos que enfrentar esta crisis adicional y esperamos que el comportamiento sea similar. Sí, vamos a hacer un pequeño zoom in a los últimos 15 días, porque este ha sido el comportamiento de los últimos 6 meses y obviamente era interesante ver el post-paro. Pero ya hablando de los últimos 15 días, queremos mostrarle cómo se ha comportado. A ver, los primeros días antes de la cuarentena, todo seguía normal respecto a los leads, ¿no? La verdad que a mí me sorprendía porque ya en otras partes del mundo se había implementado la cuarentena, ya el tema del COVID se había hecho mediático, y sin embargo, a nivel leads, que finalmente es un regalo importante, fueron interesados en comprar las viviendas, parecía todo relativamente normal. Cuando se anuncia la cuarentena municipal, que finalmente no se logra, pero se la anuncia, recuerden, antes del fin de semana, ahí baja rotundamente. Creo que recién ahí el cliente final, el usuario, se da cuenta y empezamos una caída, ¿no? ¿Qué es esa onda cuando ya se inicia la cuarentena nacional? El pico 1, el pico más bajo en ese momento, 48%. Mejora un poco, sigue cayendo, llega al pico más fuerte de caída que hemos tenido, que es el 25 de marzo, que fue cuando se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 15 de abril. Es el punto de inflexión, el punto donde creo que nadie estaba interesado en buscar o dejar su datos para ser llamado para comprar una propiedad, ¿no? Y luego me ha sorprendido porque ha ido subiendo interesantemente. Creo que hay un efecto psicológico que todos lo hemos notado, que finalmente la vida continúa y muchos estamos teletrabajando y seguramente algunos están aprovechando el tiempo de la cuarentena para dejar sus datos para post cuarentena visitar los inmuebles que les interesan.
Aquí yo abordo con un temita. Primero, había una consulta de estrategias de marketing más adecuadas para proyectos. Más adelante les vamos a dar algunos tips tangibles para que tomen en cuenta todo ese tipo. Sobre el comportamiento de la gente, entendemos que el proceso está obligando a la gente a digitalizarse. Las compras en supermercado digital se han multiplicado por 5. Las conversaciones en Zoom se han multiplicado por 10. Es decir, la gente está cada vez más digitalizada y esto es por una obligación más que por una elección. ¿Qué implica eso? Que en estos periodos es cierto que estamos teniendo mayor tiempo de la gente revisando inmuebles. Aquel que tiene en su mente buscar un inmueble va a tomarse más tiempo, va a volverse más digital y va a invertir más tiempo en esto. Por ende, nuestra recomendación es que quien va a empezar a ganar en este territorio va a ser el que tenga un mejor listing, que tenga mejores fotos, el que invierta más en su descripción, el que invierta más en la parte de la preventa. Mejores renders. Sí, es decir, es momento de sofisticar. Comparan Zillow.com con contracasas.com. Las fotografías de todos los inmuebles que están mostrando en Zillow son realmente espectaculares. Hoy en día, el que tenga la mejor foto, que tenga la mejor descripción, inclusive pese a que el proyecto no esté dentro de todo con las mejores condiciones, pero si tiene una mejor forma de presentarlo, va a tener una ventaja importante sobre el resto. La gente va a empezar a utilizar más y va a ser más exigente. Así que la recomendación importante que les hacemos es inviertan en sus renders, inviertan en sus fotos, inviertan en el paquete comercial previo para poder tener mejores prestaciones. Bien, si bien no es estadístico, yo quisiera comentar un tema personal, escucharlo mucho con los clientes, obviamente que los que tengo a la mano y son un círculo quizá pequeño, pero pasó algo interesante en estos días. Un cliente final, un usuario final interesante, comprar una casa por aquí por la zona norte de Santa Cruz, visitó en plena cuarentena la casa que quería comprar. No quiero entrar al debate si esto es bueno o malo, pero obviamente nos llamó mucho la atención de que en plena cuarentena alguna persona se haya interesado por hacer eso, seguramente con alguna urgencia de mudarse, pero me llama la atención, lo veo ahí como una retroalimentación interesante. Y el otro caso que tengo es durante el paro, también hubo un cierre de ventas en La Paz, lo que también nos llamó mucho la atención. Bien, tenemos también, así como hicimos un zoom in a la demanda, queríamos hacer rápidamente una mención a la oferta. Este es el volumen de unidades nuevas que suben al portal, tanto los agentes inmobiliarios que tenemos en el portal de nuestra casa como ustedes los constructores. Como ven, ha tenido un comportamiento similar, ha caído durante el inicio de la cuarentena y ha caído durante el anuncio de extensión de cuarentena. Sin embargo, hay una diferencia. En estos últimos días no ha tenido una recuperación así como la demanda, como los leads. Aquí sí se nota que hay menos intención de ofertar y de competir en estos días de cuarentena. Y como decía Carlos, creo que puede ser interesante, porque realmente hay muchos que están con tiempo libre buscando algún producto inmobiliario porque obviamente ocupan mudarse después de la cuarentena. Con respecto a ese tema, Gustavo, consulta si podemos ver el tema de busca de productos, sí, lo vamos a mostrar más adelante. Sí, lo vamos a mostrar más adelante. Sí, es importante. Es un momento de innovar y de invertir. Por ejemplo, Nueva Santa Cruz tiene una visita completa de departamentos, simplemente y hoy en día cada vez más la gente puede hacer invertir en publicidad en estos momentos es prudente y nuevamente para que perciban la honestidad también de la charla, es no. Hay que esperar a que pase la cuarentena. Si bien puedes invertir en proyectos de brand, en proyectos de alcance, para el proyecto que tengas, podrías invertir en ese tipo, pero por lo demás, recomendamos esperar un tiempo hasta que pase la cuarentena y sí, pues, en ese sentido, invertir este tiempo en sofisticar su estrategia de venta, en sofisticar ventas que están utilizando. Ya vamos a hablar en algunos puntos más adelante, pero invertir su tiempo en prepararse para que cuando volvamos a la normalidad podamos hacer las cosas mejores y mejores transformadas.
Bien, otro indicador muy importante que tenemos es el costo por lead. Siempre recomendamos a nuestros clientes que lo tengan, que lo midan. Se trata de medirlo por productos, por cada inmueble que tienen a la venta, por canal de marketing, por fecha. Es muy importante, esto nos ayuda a optimizar en el largo plazo una estrategia importante, la medición del costo por lead. El costo por lead ha tenido un efecto parecido, o sea, ha sido influido por la época del paro. Voy a poner acá el puntero. En noviembre llegó a un costo alto, 17% más comparado con el primer semestre del 2019. Es decir, en estas situaciones de pequeñas desaceleraciones, donde se enfría la compra de vivienda, donde se enfría todo, el costo por lead sube, ¿no? Normalmente sube, hay menos clientes interesados y por lo tanto nos cuesta más caro conseguir. Como ven, en enero fue el mejor escenario, llegamos a un costo por lead muy bueno, y finalmente el costo por lead está totalmente relacionado con el costo por transacción. Si bien no es exactamente proporcional, pero tiene una correlación muy fuerte, ¿no? Mientras más leads consigamos a menor costo, vamos a tener mejor rentabilidad en nuestro costo de cierre, ¿no? Siempre y cuando, tal vez ahí validar un punto, apuntar a la calidad, ¿no? Entonces el volumen de la calidad, pues, todos lo conocemos, hay que trabajar con sinceridad, así que pero cuando tenemos un cierto estándar de calidad claro, pues invertimos mucho en eso, ustedes sabrán, muchos de los que trabajamos en estos determinados de calidad necesitan. Por ello estamos constantemente evaluando cuál es el mejor formato, el mejor eje, el mejor formato para poder tratar de calidad. Y es hacia allá por donde vamos, no hacia el volumen nos hace perder el tiempo, el volumen nos hace perder el tiempo, perder el foco y perder dinero. Así que apunten a leads de calidad y una vez tengan ese lead relativamente establecido, tienen que ver el costo contra ese nivel de calidad. Bien, finalmente tenemos el integral más importante, que es el costo por transacción. Es lo que todos debemos medir y que finalmente nos sirve para tomar decisiones fuertes respecto a la inversión que hacemos en diferentes canales de marketing. Acá lo que tenemos en la gráfica es no el porcentaje, sino el costo real. Quiero aclarar que este costo solamente está compuesto por la inversión en marketing en cualquier canal digital, o sea, Facebook, portal inmobiliario, más el costo de procesamiento de leads que nosotros tenemos con muchos de los clientes. Tenemos un servicio de procesamiento de leads donde logramos agendar visitas con un esquema tipo call center. Entonces, este ha tenido un comportamiento parecido, si lo ven, al costo por lead. Voy a poner puntero. Con la única diferencia quizá que en noviembre se llega a un costo de transacción de $750 por cierre y en diciembre se lo supera. Esto, conversando con muchos de ustedes, se entiende porque antes del paro había muchos cierres pendientes por cerrar, por firmar, y lograron firmar contratos o anticipos en noviembre, a pesar de que obviamente en noviembre seguramente no entraron nuevas ventas, pero en diciembre ya se sintió un poco más fuerte. Y a partir de enero mejoró mucho, como ya lo mencionamos, enero fue un mes de mucha recuperación, el costo por transacción en promedio nacional bajó mucho y luego se ha disparado de nuevo, ¿no? Febrero por el carnaval no afectó tanto, pero sí ya finalmente los días de marzo, los 15 días de marzo que hemos vivido esta situación, ha afectado mucho y seguramente abril va a ser un monto muy alto, ¿no? Ahí cerramos la idea. Los costos por adquisición, por transacción, al final van a incrementarse. En la realidad, por ende, hay que poner los esfuerzos en poder hacer que la inversión sea lo más eficiente posible y hay que trabajar mucho en ese tema, con estrategias lo más sofisticadas o lo más sofisticadas posible para poder exprimir a los clientes y realmente sacarle el jugo de esa inversión que vamos a tener que empezar a arriesgar con mayor volumen. Bien, perfecto, ya hemos repasado las encuestas, son las percepciones de ustedes mismos contrastados, la mejor combinación de precios y productos. Y para esto, el input es definitivamente el análisis de la oferta en la zona, tanto la oferta estadística
como obviamente también la oferta actual, haciendo un clic generoso, el análisis de la demanda que hay en esa zona y en ese producto y la estimación de costos de transacción. Para esto recomendamos jugar con todas las variables que se puedan, no escatimar esfuerzo. Nosotros damos este servicio como consultoría, de hecho, como otra casa hemos tenido un par en los últimos meses y hemos hecho, por ejemplo, algunas de estas variables, ¿no? Hemos filtrado por tipo de producto, departamento, casa, oficina, tipologías de cantidad de dormitorio, cantidad de baños, superficie de metro cuadrado, precio, juega con el precio del metro cuadrado, equipamiento, donde algo que nos llamó la atención en un proyecto específico fue el uso de la variable domótica, que nos sorprendió cómo influyó en el ratio de demanda-oferta, y obviamente el equipamiento y amenidades. Luego está el tema de financiamiento, crédito directo o facilidades en los pagos de los anticipos. Fecha de entrega, que es una variable importante, y algo que no es menos importante, aunque parece una casa modelo, una variable que usamos y es abismal la diferencia entre un proyecto en preventa, una casa modelo y una casa modelo además amolada, bien visualmente, estéticamente buena, ¿no? Esto recomendamos, los podemos ayudar, pero más allá de que los ayudemos o no, es clave hoy definir el target del producto y el target que mejor rentabilidad nos permita dar. Correcto, solo para aportar, es el mismo concepto previo, ¿no? En una etapa de bonanza puedes basarte en tu percepción, en tu lógica, en lo que tú consideras y los pequeños focus groups con unas cuantas personas, pero esto no va a cambiar en un periodo más complejo, así que hay que ser más exigente en la parte de la planificación, en la parte de la utilización de herramientas y de analítica, poder evitar errores. Y esto es fundamental, es conocer exactamente, no exactamente lo más, porque tiene mayores probabilidades de ser exitoso en donde quieres construir fundamental. Así que hay que invertir en el análisis, en data, en investigación, para que lo que construyas sea genuinamente lo que tiene más chances de ser exitoso. Bien, siguiendo en este mismo frente de elección de productos, recordamos que arriba, hace unos minutos, mostramos la lámina de la percepción que teníamos, de la encuesta que teníamos sobre la variación de transacciones de venta. Ya hemos coincidido la mayoría que iba a bajar el volumen de venta, por lo cual iba a bajar, por supuesto, nuestros ingresos como consultores. El 61% opinaba que iban a bajar las transacciones en los próximos meses, y lo hemos contrastado con la realidad, es decir, con la cantidad de leads de inmuebles a la venta, tanto proyectos inmobiliarios como inmuebles sueltos de los agentes inmobiliarios, y lo hemos tratado de contrastar con el paro que tuvimos en octubre y noviembre, y efectivamente en noviembre bajó un 63% la cantidad de leads en las propiedades de venta. Por lo tanto, es casi exacto la percepción que tenemos con la realidad. Por otro lado, tenemos el producto alquiler. En el producto alquiler era un poco más suave la percepción. Hay una percepción de que iba a bajar los alquileres, el volumen de alquileres, pero en menos cantidad. De hecho, era un 42% que pensaba que iban a bajar las transacciones. Y efectivamente esa percepción es correcta. Usando nuestra estadística de lead de solo alquileres, vemos que después del paro, no solo que no empeoró el volumen de transacciones de precio, sino que aumentó hasta un 3%. Entonces, la percepción en realidad hasta se queda corta, ¿no? En la realidad es mucho más lo que piensa, ¿no? Y esto, como decíamos, ¿no? Tiene una base, un argumento concreto. Las personas que están por comprar una casa se pueden postergar en un momento de cuarentena o paro, pero el que quiere alquilar normalmente no lo posterga tanto, menos que lo posterga. Incluso puede pasar de que en vez de comprar, alquile y postergue mucho más, por 6 meses o un año, su decisión de comprar, ¿no? Por lo tanto, los alquileres no se ven afectados. Y ahí un poco como la pregunta que nos hace Fernando, que habla de si decimos que a corto plazo las personas van a comprar para vivir o para invertir. Y te respondo, las personas van a
pero sobre todo apuntar a la necesidad más importante de vivir. Yo creo que la inversión la van a extender un tiempo, inclusive ver ajustes del mercado, que la gente percibe que van a existir ajustes, por ende se van a decir que la gente va a empezar a invertir para vivir, va a empezar a comprar más para vivir que para invertir. Bien. La otra pregunta que habíamos hecho respecto a productos, siguiendo en esta misma lógica de la elección de productos de frente para mejorar las decisiones, era qué producto o qué distribución era menos afectada, la de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios. Recuerdan que hace un rato lo mostramos, hay un 30% de personas que responden a la encuesta que pensaban que los departamentos de un dormitorio serían los menos afectados, ¿no? Estamos contrastando esto con la realidad, que son los leads por distribución sacados del portal Ultracaso. Y aquí sí la percepción no cuadra con la realidad estadística. Después del paro, los que son de un dormitorio, perdón, que es la línea azul, es la que más cae, la más afectada en realidad son los departamentos. Vamos a hacer un zoom in para que lo vean un poco más claro. Acá se ve un poco mejor. Los departamentos de un dormitorio son los más afectados. Y esto parte del argumento en realidad de que o creemos, y por lo que hemos visto en la estadística, muchos de los departamentos de un dormitorio son un departamento donde el precio de metro cuadrado es muy caro, muy alto. Entonces, esa puede ser la razón de que en el momento post-paro haya sufrido tanto los departamentos. Como ven, los departamentos de dos dormitorios, que es la línea naranja, caen, pero no tanto, es la que menos cae. Los de tres dormitorios sí caen un poco más, pero curiosamente el de tres dormitorios es el que se levanta mejor, incluso llegando a un 45% ya en enero. Esto es un promedio global, por supuesto que hay que ver la zona, precio y un montón de variables, pero sí da un parámetro, ¿no? Hay que tener cuidado con las percepciones que finalmente a veces no cuadran con la realidad. Bien, vamos a pasar al otro frente. Ya pasamos la elección de producto, vamos a la parte de optimizar la inversión en marketing. Hicimos la pregunta si medían el costo por lead ustedes y el costo por transacción. Costo por transacción, como ven, sí todos lo miden, creo que estamos pendientes siempre de mirar ese costo, pero el costo por lead no se está midiendo mucho menos, y realmente es un indicador bien importante que medir. Es lo que te permite tomar acción día a día. Y es parte de la optimización, ¿no? Implementar un sistema o un proceso de business intelligence. Y algo para aportarlo. Cuando hablamos del costo por transacción, no es simple global a fin de mes de ver cuánto he gastado y cuánto me doy, y con eso ponerlo en algún lugar en nuestra mente, sino es indagar genuinamente cuánto me cuesta vender el departamento 3, 2, uno, en una zona, en esta otra, por precio, por metro cuadrado, qué me está pasando, dónde tengo más y mejores probabilidades, etcétera, etcétera. Es decir, cuando puedas medir y conocer lo que está ocurriendo, mejor vas a poder proyectar lo que vas a hacer para el futuro y un poco de las siguientes slides ahora. Sí. Nosotros tenemos desde hace un tiempo un proceso muy importante de business intelligence. Estamos tratando cada vez de tener más productos relacionados con la información que le damos a ustedes. Lo hacemos por análisis interno, pero también para ayudarles en el análisis de ustedes. Y el área, las personas que están trabajando en esto son un equipo muy profesional. Solo para darles una idea, nosotros usamos como 30 variables que monitoreamos en todo Bolivia, proyectos que tenemos en todo Bolivia. Y voy a usar solo como ejemplo, para darles un ejemplo de la potencia que tiene esto, dos variables que hemos analizado en todo el 2019 y lo que va del 2020, que son, en primer lugar, la de la izquierda, que es la variable fecha de entrega, cómo varía el costo de transacción
con la variable fecha de entrega. Los departamentos o casas donde la entrega es en un año o más tiempo, que se supone que es una preventa larga, por ejemplo, un proyecto que se va a entregar a mediados del 2021, tiene un costo de transacción de $1.150. Lo que tiene una entrega entre 6 meses y un año, promedio tiene un costo de $1.300, y lo que son una entrega inmediata, $540. Obviamente, la diferencia de un proyecto de entrega inmediata, el esfuerzo de venderlo es mucho menor. Y algo que llama la atención es que es un poco más caro los que están en desarrollo que los que están en preventa a largo plazo. Y esto puede pasar, y nos ha pasado con muchos clientes, es porque a veces no está visitable el proyecto, está en una obra bruta, no está muy bonito, no tiene casa modelo. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Y que tomar en cuenta que en este periodo, que es cuando ya está la obra bruta, está en desarrollo, hay que tener una casa modelo, hay que enamorar al cliente, porque si no se puede llegar a estos costos. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la otra variable que pesa mucho, que es la del precio del metro cuadrado comparado con la zona. Es decir, nosotros agarramos cada unidad inmobiliaria y comparamos el precio del metro cuadrado con el precio del metro cuadrado de la zona, y vemos si está un 3% más alto, o sea, 3% más, o un 3% más bajo o más, ¿no? Entonces los que están más altos tienen un costo de $1.400 de la transacción cada cierre. Los que tienen un precio similar, una variación de menos del 3%, tienen un costo de $357, y los que tienen un precio más bajo, un costo de $450. Aquí hay que balancear y hay que hacer mucho ejercicio financiero, y tomar la decisión, ¿no? Si nos conviene bajar el precio para vender más rápido y menos costo de transacción, o mantener el precio y vender lo que sea más lento, pagar más costos financieros. Finalmente cada ecuación de cada empresa va a ser diferente. Pero la información está y hay que jugar con esto. Un par de comentarios al respecto. Con respecto a la fecha de entrega, es innegable cuando tú dices que la gente puede tapar el inmueble y eso hace que sea más fácil que se anime. Sin embargo, en otros lugares del mundo lo que está tomando cada vez más y más atracción es la preventa. Antiguamente la preventa se ve unas lindas fotos en la oficina, hoy en día la preventa puede ser una experiencia completa, por virtual, puede ser exactamente, lo puedes amoblar, etcétera, etcétera. Y lugares como Afganistán, que nos están destinando, lugares como Pakistán, donde existe una explosión de este tema, ha habido constructoras que han vendido cantidades enormes de inmuebles a través de preventa, y esto tiene una connotación y un análisis cierto. El costo financiero del proyecto, si bien transar en preventa es más alto, pero puedes reducirlo o amortiguarlo porque no estás ejerciendo un costo financiero. Por otro lado, puedes recibir información del mercado. En la etapa de preventa todavía estás en condiciones de hacer algunos cambios necesarios, y si tú inicialmente creías que el tipo de dos dormitorios sobre todo que siempre estaba buscando la gente, puede que una vez ya en el mercado, en la cancha, te des cuenta que es otro el interés y puedes hacer un cambio relativamente excesivo. Para efectos de los precios, es importante entender esto. Cuanto más la gente va a empezar a invertir más y más tiempo en analizar la venta, por ende va a empezar a ser más y más exigente en los precios, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que ser cautos nos pasa a todos somos emprendedores, en un poco enamorarnos de nuestro producto y empezar a gastar un poco más de la cuenta, y creer que el cliente final le va a dar el valor que esperemos le dé, pero al final quizás no le da, y muchas veces no le da, y nos vemos forzados a subir el precio y eso nos impacta. Quizás las dos condiciones para los dos esquemas que se usan. Sí, hay una pregunta de Gustavo. Dice, según estos datos, ¿se puede decir que el mayor porcentaje de gente está buscando algo listo para visitarlo de entrega inmediata? La respuesta fría es sí, definitivamente, y los datos hablan, y la distancia es mucha, ¿no? 3 veces más, ¿no? Perdón, 2 veces más, o en el caso de 6 meses, un año, casi 3 veces. Pero esto no quiere decir que no hagamos preventa, ¿no? Al final es una acción financiera. Si la preventa nos va a ayudar a apalancarnos, hay que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado en el costo de transacción de la preventa, ¿no? Optimizarla al máximo.
yo creo que Pero, para ningún... Sí, dale. termina por favor. No, pero creo que el mensaje en ningún momento tiene que ser que no hagamos preventas. O sea, sería ir contra lo que está haciendo mundialmente en el sector inmobiliario, ¿no? Ya, aquí me aporte. Es distinta la preventa a la que estamos acostumbrados y la preventa del mundo de hoy. Y la preventa del mundo de hoy es mucho más avanzada. Pueden investigar en China, en distintos lugares, puedes adquirir autos 100% virtual y hacia allá se está yendo. Existen sistemas de iBuying en Estados Unidos y muchas. La preventa, una preventa realmente bien, con un tour 360, con información, con detalles, etcétera, etcétera. Esos costos pueden y deberían disminuir. Y es lo que se está haciendo en general en la mayoría de los lugares. Por ende, si bien el costo de transacción es mayor y es más difícil, existe un mercado que va a ir incrementando y cuanto más sofisticados seamos, hacer que esa preventa sea lo más cercana a la realidad, más exitoso vamos a ser. Y eso no está pasando solo acá, sino está pasando en todas partes. Hay algunas preguntas. Ahora, justo para seguir la línea, aquí Jairo Rodrigo pregunta cómo se podría optimizar las preventas. No lo tengo por mala suerte para mostrarlo. Cuando gusten, pero en persona se los muestro. La variable más importante para tener una preventa, lo hemos comprobado a nivel nacional, es la casa modelo. Si bien los renders, las presentaciones ayudan mucho, los precios, por supuesto, al final los inversores invierten en preventa por el precio también, la casa modelo es la variable más fuerte de las preventas. Si van a hacer una preventa, piensen en la casa modelo. Obviamente una casa modelo amoblada, a todo con una estética buena. Y por otro lado tenemos proyectos con entrega inmediata que les ha ido mal porque no tienen casa modelo. O sea, tienen el edificio terminado y lamentablemente no tienen una casa modelo, un departamento modelo, y no lo tienen amoblado para mostrar, y eso incide muy fuerte. Entonces, como decía Carlos, y creo que tiene relación, la preventa hay que seguir haciéndola en el mundo, o sea, siempre hay que hacerla bien. Y ahí solo para cerrar la idea que plantea Julio. Está claro que una casa modelo es lo que más te acerca a una entrega inmediata porque la persona ya está conociendo el inmueble y ya se anima a tomar la decisión. Pero muchas veces no tenemos esa opción por distintos motivos, costos, el terreno o lo que vaya a ser. Entonces, lo más cercano a una casa modelo es un tour virtual de primera línea. Por ende, esa sería la equivalencia que puedes contrastar más cercano a tener una casa modelo. Hay otra pregunta. Tendencias más. Mira, Sergio nos pregunta si hay alguna tendencia en mover la decisión de zonas comerciales a zonas más emergentes. Dado que estamos hablando en este momento de un tema de vivir, percibo que la gente va a estar dispuesta a ir por un precio más agresivo y poder estar tranquilo en ese sentido. Percibiría, no lo que esto tiene que contrastar con la casa, pero lógicamente hablando que con esa precio vas a tener un mayor estado en el tema de lo que está pasando con las familias. Elección de comprar casas o departamentos en Bolivia es un tema con el que yo creo que mucha gente ansía tener una casa, pero simplemente no alcanza el presupuesto o tiene que irse a vivir muy lejos. Entonces es una balanza entre me voy muy lejos y tengo casa o me quedo cerca y vivo en un departamento y dependiendo del interés de la persona se va a un lado o al otro. Si segmentas, la gente más joven prefiere vivir en un punto y la gente de mayor edad prefiere vivir en una casa por más que es un poco más alejada por tener el jardín. Por ende, va a depender de cómo segmentes el cliente y tienes distintos para cada. Ahí paso a Julio. Sí, hay un par de preguntas más que quisiera responder rápidamente. Luis Moreno pregunta sobre la oficina. La oficina tiene un comportamiento diferente. Las mayoría son para empresas grandes, tienen obviamente el tamaño, pero el target es diferente. Ahí podemos pasarte luego Luis un análisis, pero no va a ser tan afectado como los otros productos inmobiliarios porque el target es diferente. Obviamente va a disminuir también, porque finalmente las empresas se van a cuidar de estas decisiones. Promoción de proyectos son redes sociales, Facebook y portales inmobiliarios como Ultracasa o la competencia. Acá tenemos algunos beneficios
o cosas que son importantes tomar en cuenta del por qué invertir en un portal inmobiliario. Finalmente pueden invertir en nuestro portal o en otro, pero es interesante diferenciar la calidad de un lead que te da Facebook versus un portal inmobiliario, que es mucho más orientado al rubro, ¿no? Por un lado, los leads son de mayor calidad. Como ustedes saben, el portal inmobiliario entran personas proactivamente buscando una vivienda. En Facebook te llega directamente en tu sección de noticias, entonces a veces no estás buscando, pero por curioso entrar. El otro tema es que un portal inmobiliario normalmente tiene un servicio complementario de call center para agendar citas, que es un valor agregado interesante que finalmente te permite la materia prima de los leads convertirlo en visitas agendadas de proyectos. Herramientas de CRM que enseguida lo vamos a ver. Acá tiene una herramienta interesante para optimizar el procedimiento de leads, el seguimiento de los leads. Los leads generados van directamente al CRM automáticamente, entonces por lo tanto no hay que hacer te ahorra trabajo operativo ahí. Y finalmente el acceso a reportes especializados como los que acabamos de ver, relacionados mucho con los costos con diferentes variables. Bien, ahí acotar un par de temitas. Lo primero, vayan poniendo, estamos relativamente cerca de terminar, así que para abrir la discusión más adelante, vayan levantando la mano, no sé cómo en la opción de abajo. Hay una opción de levantar la mano. Y ahí vamos dando la palabra a distintas personas para que conversemos, por un lado. Hablando de este punto, nosotros hoy en día nos enfocamos por sobre todo en dar un servicio que permita dar un valor agregado adicional. Nos enfocamos a la visita. El constructor tiene que enfrentar una gran necesidad me imagino, de información manual que está por ahí, tenerla en Excel. Y definitivamente el segundo es el CRM, del que hablábamos. Ahí corto un temita con respecto al concepto. Cuando hablamos de exprimir leads, y aquí les vamos a ser un poco francos, nosotros tenemos experiencia con múltiples proyectos. Y lastimosamente, la mayoría de los casos, hay excepciones, pero la mayoría de los casos tiene una fuerza de venta. Y la fuerza de venta no está del todo bien estructurada, no tiene targets diarios de llamada, no tiene targets diarios mensuales de agendación de visitas, de ventas, no tiene un seguimiento semanal de cómo están yendo las cosas, no se tiene una tubo de constantemente interactuando con el cliente, no se está evaluando si semana a semana está incrementando o no las visitas previas, su ratio de visita por lead, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, lo que usualmente se hace, por múltiples motivos, además un proyecto tiene que enfrentar muchas variables, como comentaba previamente, por denominarlas todas es muy difícil. Entonces, cuando hablamos de exprimir el lead, recomendamos que si han decidido tener su propia fuerza de ventas, háganla con unas métricas muy exigentes. Entiendan exactamente cómo le está yendo a cada uno de sus vendedores, no solo desde un punto de vista de transacciones al final del día, sino de visitas, cuántos leads se están procesando. Lo que nos está pasando constantemente es, y hoy ya lo vivimos cada vez más, le pasamos un lead a uno de los vendedores y los vendedores no le hacen seguimiento adecuado y se va diluyendo, y todo ese gasto que ustedes saben para poder captar a esos clientes se pierde. En la coyuntura en la que vamos a entrar hay que ser mucho más eficiente en estos temas, así que hay que invertir en que tu fuerza de venta sea lo más altamente calificada posible. Bien, para el tema de imprimir leads, definitivamente recomendamos un CRM que es una mejor práctica probada en el mundo. En el sector inmobiliario, si bien yo personalmente no he visto a nivel mundial un CRM verticalizado, nosotros sí tenemos algo que hemos hecho en medida. Como decía Carlos, para nuestra propia fuerza de venta, nosotros no usamos este CRM, usamos HubSpot, porque aplica perfectamente para un negocio B2B, pero para una empresa constructora, desarrollo inmobiliario, este CRM que hemos desarrollado sí calza muy bien, está personalizado a medida para el rubro. Y solamente para recordar algunos beneficios para los que no lo han usado todavía, además recordarles que todos nuestros clientes tienen acceso al CRM, pueden usarlo. El CRM está verticalizado y permite diferentes estados de seguimiento, por ejemplo, como en este caso hay algunos ejemplos por contactar, en respuesta, contactado evaluando y así sucesivamente. Son estados que siguen el flujo del lead del sector inmobiliario. Los otros temas son los filtros rápidos, podemos buscar por cualquier campo, inclusive teléfono, si no tenemos el nombre de la persona que está interesada,
y que luego nos vuelve a contactar, por ejemplo, podemos rápidamente buscar por el teléfono y revisar la historia que tenemos con ese cliente. Podemos tener múltiples proyectos, 5 o 10 proyectos al mismo tiempo manejados en el CRM, ningún problema, separados, o tipos de inmuebles. Tenemos la posibilidad de exportar la información para hacer planillas estadísticas, en este caso exportamos a Excel y podemos hacer un análisis de intelligence o cruzarlo con datos que tenemos nosotros de otras fuentes. Tenemos la posibilidad de etiquetar, aquí un poco se ve cómo hemos verticalizado este producto. Tenemos todos los estados del flujo por el que pasa un lead inmobiliario. Podemos cargar leads manualmente o hacer una integración con alguna otra fuente. Es decir, podemos centralizar toda nuestra administración de leads en este CRM, no solamente los leads ultracasa. Podemos crear recordatorios de visitas agendadas, no necesitamos usar el calendar de Google o cualquier otra herramienta, podemos centralizar todo aquí. Y algo importante, tenemos herramientas para medir la productividad de la fuerza de venta o de call center. En este caso tenemos la fecha de contacto versus la fecha en que llegó el lead. La idea, siempre recomendamos que se contacte al cliente los primeros 30 minutos, entonces este es un rato importante que pueden medir para obligar la fuerza de ventas que lo contacte lo antes posible. Tenemos un subdetalle de interés, los motivos no compra, que nos sirve para estadística, justamente para pulir el producto, ¿no? Ya sea en el producto mismo o en el mensaje que estamos dando en la promoción. Hay diferentes motivos de no compra: precio, zona, no me gustó alguna particularidad de la casa, de la propiedad. Podemos hacerlo con fines estadísticos. Tenemos aquí el panel de los recordatorios y bueno, era eso básicamente para los pantallazos respecto al CRM que tenemos, que lo pueden usar para centralizar todos sus leads. Bien, en el final, la última recomendación respecto a exprimir leads es el procesamiento de los leads. Como decía Carlos, una cosa es que nos lleguen buena calidad de leads y otra cosa es que lo convirtamos en un cierre. Nosotros con nuestro call center hemos trabajado duro y nos ha costado mucho a nivel recursos humanos, a nivel tecnología, a nivel capacitación, mejorar nuestros indicadores. Y hoy en día estos son nuestros indicadores y pueden usarlo como un benchmark. De un 100% de leads, 87% son contactados, así que nos contestan el teléfono o no nos dejan en visto. 40% quedan etiquetados como muy interesados, 19% logramos agendar y 8% logran visitar, o sea, de los 19 van 8. Finalmente, estos 8, el promedio es de un cierre. Son datos que no eran así cuando empezamos con nuestro servicio de procesamiento de leads. Nos ha costado mucho. Una de las cosas que hemos hecho es capacitar a nivel inmobiliario a nuestros agentes de call center. Más que agentes de call center, son personas que asesoran al cliente. Y por otro lado, hemos implementado software de automatización de WhatsApp, hemos mejorado el CRM, hemos mejorado los controles. Entonces creo que esto es clave. Exprimir en los leads, creo que aquí está la clave en el procesamiento de los leads. Y ahí para complementar, nosotros somos flexibles, trabajamos todos los días, lo medimos comúnmente, tenemos métricas claras, targets establecidos, entonces medimos todas las cosas para que se cumplan. Y con eso hemos podido ir duplicando y duplicando nuestros números, y nuestro objetivo es continuar en este proceso. Para aquellos que están viendo de tener la propia posibilidad de crecer la determinación, en caso de estar interesados, bueno, pues podemos dar su servicio, pero ya sea una o la otra decisión, la recomendación es: tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más capacitados en este punto para poder exprimir verdaderamente a esa inversión que estamos haciendo en esta parte.